Rubén Darío Salud, con amplia trayectoria, cuenta con un capital humano especializado y profesional, buscando brindar un servicio integral acompañado por la mejor atención. Actúa fuertemente en la rehabilitación, logrando la mejor recuperación de sus pacientes y en los tiempos más óptimos. Cuando de salud se trata, Centro Médico Rubén Darío se transforma en una gran opción. Nos encontramos en Rubén Darío Salud. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Carlos Guillermo Ricci. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, señorita, ¿qué dice usted? Muy bien, un gusto estar aquí en Hurlingham. Es una parte del partido de la provincia de Buenos Aires que ha crecido mucho cuando hablamos sobre todo de medicina, ¿no es cierto, doctor? Con diferentes centros en distintas especialidades. Exactamente, nuestro centro ya tiene una larga trayectoria, está ubicado en el centro de Hurlingham, como vio, frente a los principales lugares, Sí. entre medio de las dos estaciones, una de las cuales es Hurlingham, la estación vieja del San Martín, y otra es Rubén Darío, la estación del ferrocarril Urquiza. Por eso el nombre del centro médico se refiere a Rubén Darío, no solo porque nos identifica como el poeta centroamericano, Sí. sino porque estamos cercanos Claro. a la estación. ¿En qué sentido los identifica, doctor? Porque es una lectura que nos interesa. Esto comenzamos con un socio que yo tenía en una vieja época, los dos leyendo esas poesías, esas lecturas, y nos pareció un personaje muy interesante, Sí. y la lectura de la vida de él nos interesó mucho, y apostamos en eso a la vida de nuestros pacientes también, de alguna manera. Sí. La apuesta de este centro médico es casualmente una atención similar o parecida a la hospitalaria, por eso todos los profesionales que trabajan aquí son todos de extracción hospitalaria. Yo mismo, mi ex socio, todos los profesionales de todas las especialidades que atendemos acá tienen origen hospitalario y actividad hospitalaria. Eso significa que estamos acostumbrados a la medicina continua, a la continuidad en el tratamiento. O sea que el paciente que se toma hoy con una patología se puede ver pasado mañana con el mismo profesional y continuar la atención. Es decir, la personalización, que es lo que perdimos un poquito a través del Mucho tiempo. más que la personalización. Es que yo puedo no medicar instantáneamente cualquier patología, sino darle tiempo. Por eso atendemos pacientes, y hoy es muy difícil rescatar el paciente, porque la principal patología de nuestra época es la ansiedad. Entonces la persona no tiene tiempo, está agitado, Sí. necesita resolver el momento y que uno le dé un medicamento y salga. De tal manera que ocupamos uno de los primeros países en el mundo de consumo de medicamentos. Claro, que de esto vamos a hablar, ¿no? De la automedicación, que vamos a hablar posteriormente, doctor. Cuando hablamos de Rubén Darío Salud, hablamos de distintas especialidades que ustedes atienden. ¿Cómo es la prestación? La prestación es en medicina clínica o asistencia en médico de familia, que es lo que hoy se estila, son las nuevas residencias. Tenemos 3 profesionales que atienden en días simultáneos durante toda la semana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 19 horas, y los sábados de 9 de la mañana a 13 horas. Es una atención continua con 2 profesionales, días diferentes, otros 2 otros días y otros 2 otros días en medicina general o clínica. Sí. Y luego todos los especialistas: neurología, endocrinología, pediatría, cardiología, otorrinolaringología. Luego las paramédicas, que son la foniatra, fonoaudióloga, psicomotricista. Tenemos también un centro de rehabilitación. Que esto también es importante, ¿no? Existe un centro de rehabilitación. El centro de rehabilitación se crea hace 4 años escasamente, y está dándonos muchas satisfacciones en cuanto a la rehabilitación y recuperación de los pacientes. ¿Y de qué tipo de rehabilitación estamos hablando, doctor? Neurológica, motriz y rehabilitación cognitiva. También hacemos en la parte de test, la parte de pericias, a través de 2 psicopedagogas que trabajan para las pericias en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el hospital que es referente, que es nuestro hospital, en el cual yo llevo 36 años, es el Hospital Piñero. Ubicado en Flores. En Floresta, a 12 cuadras de la Plaza Flores. Exactamente. Que también tiene una trayectoria, ¿no? Muy lindo hospital. Muy lindo hospital, y los profesionales que han salido de allí. Que Era un hospital con profesionales de renombre. De renombre. Hoy ya no
no tiene el mismo lustre. Creo que los momentos que está viviendo el país ha hecho emigrar a muchos profesionales y esa pérdida se ha sentido. Totalmente. Es uno de los hospitales que más ha sufrido en los últimos años, ¿no? Todo lo que fue la parte social y el maltrato a los profesionales. Eso es cierto, la violencia a los profesionales que se está analizando profundamente desde médicos municipales, tratando de encontrar aristas asistenciales que puedan contener ese paciente demandante y que ingresa con mucha carencia y con demanda de atención. Y lo que uno no puede resolver es la carencia. Ahora, uno está parado para hacer la atención y nada más. Ahora, ¿qué pasa, doctor, ante estas situaciones que no se veían en otras décadas y que hoy lamentablemente ustedes como profesionales la están padeciendo muy profundamente? ¿Qué es lo que se puede hacer a través de médicos municipales como para revertir esta situación de carencia? Algunos decimos que en otras épocas estaban las mismas violencias que ahora y que eran diferentemente direccionadas. Eran mejor contenidas, más rápidamente asistidas y había una autoridad que la contenía. En mi criterio, en el mío propio, no hablo por nadie, creo que la principal pérdida que se ha sufrido es la pérdida de la autoridad. A través de la pérdida de la autoridad hay un otro, un paciente, un transeúnte, en todos los niveles. Un peatón, un ciclista, un motoquero que se considera autoridad porque no hay autoridad. Entonces atropella, grita, golpea, mata porque no hay autoridad. ¿Qué nos pasa a los argentinos con respecto a la automedicación, doctor? No es tanto la automedicación, es la medicación en sí. Antes se criticaba la automedicación, pero yo creo que es mucho más grande el problema. Es la capacidad que tiene el paciente en discriminar qué es un remedio y qué es un medicamento. Él cree que lo que está tomando es un remedio y no remedia nada a veces. Se le llama medicamento, no se le llama remedio. En el camino de lo social se ha cambiado la palabra y es engañosa. El medicamento tiene que ser manejado por manos médicas, sabiendo que tiene contraindicaciones. Si sano una cosa, pongo en riesgo la otra, y tratar de generar la mejor salud posible, evitando los riesgos de mi tratamiento. Ese es el objetivo. Exactamente. Ahora ayudó mucho la legalización, ¿no? Que los medicamentos, solamente se pueden expender a través de las farmacias. Que esto también fue algo que pudimos reflotar. Hay que trabajar mucho para lograr ese objetivo. Y el segundo paso sería que esté el farmacéutico asesorando al paciente. Claro, totalmente. Volver a la figura del farmacéutico. Ellos que habían luchado durante tantos años por la farmacología clínica, hoy tienen 7 empleados que se confunden en la medicación. Entonces, el mundo va creciendo en cantidad de personas y yo acuerdo que haya que tener mejores tecnologías para la dispensación de medicamentos. Pero profesionalizar a la gente. Pero no podemos olvidarnos de que esos empleados tienen que estar profesionalizados, tener un farmacéutico asesor al alcance inmediatamente. Sin duda. Y no dispensar medicamentos de riesgo. Tal cual. Doctor, volviendo a Rubén Darío Salud, hablando de las distintas especialidades, ¿cuál es el beneficio cuando uno recurre a un lugar tan integral? Historia clínica única es la principal. La continuidad en el tratamiento. Si yo hoy veo un paciente y el jueves viene la neuróloga, ya lo hago ver por la neuróloga. Y al día siguiente que me vea a mí a ver qué dijo la neuróloga. Porque en una de esas yo estoy medicando a un paciente desde la clínica y la neuróloga le agrega un medicamento que yo desconozco y ambos medicamentos pueden tener alguna contraindicación entre ellos. Se les llama efectos adversos que pueden o disminuir el efecto de uno o alterar el efecto de ese medicamento. Claro, exactamente. Entonces poner al paciente en riesgo, cosa que no es el deseo de nosotros, ¿no? Claro, acá está la importancia de la historia clínica única, ¿no? Que a partir de allí se puede revertir cualquier situación. Y vamos en un camino interesante en este país porque el siguiente documento va a tener, en mi asesoramiento pobre en esto, un chip donde se va a poder cargar la historia clínica del paciente. O sea que el paciente finalmente va a tener sus derechos de ir con su historia clínica encima de él al lugar donde sea atendido. Ahora, ¿qué pasa con esos pacientes que no tienen posibilidad de tener una obra social
una empresa que los proteja. Independientemente de eso, va a tener su historia clínica cargada, porque el hospital el hospital público va a tener que... En realidad el hospital público va a tener que construirse en autoridad frente a todo lo otro que existe, que es sumar en valores, porque esto es privado, pero sin embargo la forma, el formato es hospitalario, porque somos todos de extracción hospitalaria. Exactamente. Pero la continuidad en el tratamiento, la historia clínica única es tan única aquí como en el Hospital Piñero, como en cualquier hospital, como en cualquier salita, porque va en el documento. ¿Esto en cuánto puede revertir la salud de la población cuando se tiene en un documento toda la historia clínica? ¿En qué nos puede ayudar? Y en eso que vivimos criticando nosotros, que el paciente va a un especialista, le da un medicamento e ignora todo lo que estaba tomando el paciente porque se olvidó, no lo llevó, no lo dijo, o el especialista no le interesa porque es una de esas especialidades cumbres que se dedican solamente a lo de ellos, que últimamente nuestra medicina está siendo direccionada hacia subespecialidades que se hacen muy poderosas en cuanto a la cantidad de pacientes que hay de esa especialidad, pero en realidad se superponen a otras disciplinas médicas. Claro, exactamente. Muy bien, estuvimos en Rubén Darío Salud, doctor Carlos Guillermo Ricci. Gracias por habernos permitido el ingreso al establecimiento que tanto distingue a la ciudad de Hurlingham. Te agradezco mucho y han sido muy gentiles en visitarnos. Gracias, agradezco doctor. Un montón. Buenas noches. Un gusto y buenas noches. Llegamos así al final de una nueva emisión del programa Talento Empresario. Espero como siempre que la misma haya sido de su agrado e interés. No se olviden que estamos saliendo en simultáneo a través de www.nuevaimagentv.com.ar y si quiere ver nuestras repeticiones lo podrá hacer a través de la página recién dicha o a través de este mismo canal esta misma noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Si quiere acceder a las entrevistas ya emitidas, lo podrá hacer a través de www.talentoempresario.blogspot.com. Les agradezco mucho su compañía en esta velada y que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Auspició este programa Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino. Calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221-412-9500. Sanatorio Argentino. Más de 50 años de excelencia en salud. Laboratorio Dr. Enrique Iovine, Sociedad Anónima. Gurruchaga 1124, Capital Federal. Teléfono 4773-0644. J. D'Apelo, consultora inmobiliaria. Avenida Mariano Castex 3489, Canning. Teléfonos 3974-2883 y 5075-0066. Puerta Delta, Centro Náutico. Hace de la navegación una experiencia diferente. Teléfono 3974-2883. www.puertadelta.com.ar. Las Moras Pilar. Teléfono 0230-469-3188. www.lasmoraspilar.com.ar. Unión Obreros y Empleados Plásticos. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. OSPIP, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas. 0800-222-6774. www.ospip.org.ar. Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar. Alma Salud, al cuidado de sus seres queridos. Avenida Santa Fe 1970, piso 1, oficina 3, Capital Federal. Teléfono 4371-8463. CIEP SRL, internación domiciliaria. Roque Sáenz Peña 547, piso 1, Capital Federal.
Teléfonos 43421392 y 43311551. www.ciepsrl.com.ar. Aspirof, Seguridad Privada. Arregui 6253, Capital Federal. Teléfono 4641-4838. Transporte Sechi. Logística y distribución de equipos médicos. Teléfonos 5431-7732 y 5431-7735. transportesechi@hotmail.com. www.transportesechi.com.ar. Centro Kinésico Nuestra Señora de Guadalupe. Ramón Carrillo 2559, San Martín. Teléfono 4755-4614. www.centro-mediokinésico.com.ar.